Señor Jesús, te damos gracias por otro día más en el que vamos a compartir esta noche de tu palabra, de tus alabanzas. Te doy gracias por cada uno de los hermanos, por sus familias, que le des ánimo, que le des fuerzas. Estamos en un tiempo en el que debemos quedarnos en nuestros hogares. No hay algo más lindo que compartir en familia, leyendo la Biblia, orando juntos, fortaleciéndonos como familia. Por eso ruego por cada uno, para que nos des ánimo, para que nos des paciencia, para que nos des fuerzas en estos tiempos, papá. Sé que va a llegar el día en el que nos volvamos a ver, en que vamos a estar más fortalecidos, en que vamos a estar más llenos de ti, en que vamos a tener más fe y más ánimos, papá, en el que vamos a salir a las calles a hablar de tu palabra, de tu gran amor, de ese gozo que nos das, de esa paz que nos das, papá. También te pido por los hermanos que día a día hacen el esfuerzo para salir a trabajar, que le des fuerzas, que le des ánimo, que los guardes y los bendigas, papá. Tú conoces cada preocupación de nosotros, cada rincón de nuestro corazón, nuestras necesidades, nuestros pensamientos. Lo dejamos todos en tus manos. No vamos a dejar que el enemigo nos pisotee. Vamos a salir adelante en este tiempo, papá, con tus fuerzas, con tus ánimos. Por eso en esta noche vamos a recibir una palabra de aliento, de fe, de ánimo, de fuerzas. Por eso le damos gracias, Señor. Te damos gracias por el hermano que va a traer la palabra, que le des fuerzas, que le des ánimo. Que lo bendigas, papá. Lo bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
familia, buenas tardes, bendiciones para todos. Ahora nos tenemos que comunicar así, pero bueno, lo mío hoy es exclusivamente para dar gracias a mi Dios. Ya se lo he dado, pero bueno, hoy comparto con ustedes. Saben que hace poco fui abuela, tengo un nieto hermoso, se llama Laureano, y bueno, es el agradecimiento que tengo para con mi padre. Fueron momentos duros para mí y para mi hija. Pasaron muchos pensamientos en el tiempo que tuvimos hasta que llegara Laureano, pero Dios estuvo con nosotros en todo momento, porque Él nos hizo ver que Él tiene todo el control, y gracias a sus oraciones, a las mías también, Dios nos escucha, y a pesar de todo este problema que hay en el mundo, de esta pandemia, Laureano vino a pesar de todo y trajo vida a esta familia. Así que yo le doy gracias a mi Dios, porque Él nos cuida a todos, y cuando más lo necesitamos, Él nos hace ver que Él está con nosotros. Y quería compartir este versículo en San Marcos 11:24, que dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y es verdad, oramos por Laureano, por Felipe y por un montón de bebés que están llegando en este momento a este mundo. Así que, bueno, darle gracias a mi Padre, gracias a ustedes, y bueno, y saber que Dios está en todo momento y Él tiene todo el control. Gracias, mi Dios. Hola hermanos, espero que estén bien, espero que estén pasando un día bendecido de parte de Dios. Y les quería compartir en este día un poco de la palabra, de su palabra, de lo que el Señor estuvo hablándome en este tiempo y lo que pude experimentar de parte de Él, y que sea de bendición para ustedes, que puedan entender lo que el Señor estuvo tratando conmigo en mi vida. Y para comenzar quería compartirles el capítulo de Hechos, capítulo 9, versículo 1 al 20. Le voy a compartir un poco de la historia de Saulo de Tarso, o más conocido como Pablo más adelante, y les quería compartir el principio de su historia, ¿no? Su experiencia con el Señor y de lo que sucedió en su vida. Dice su palabra que mientras tanto Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que, al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» «¿Quién eres, Señor?», preguntó. «Yo soy Jesús, a quien tú persigues», le contestó la voz. «Levántate y entra en la ciudad, que allí te dirá lo que tienes que hacer». Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos,
porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. «Ananías, aquí estoy, Señor». «Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando, y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista». Entonces Ananías respondió: «Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes, para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre». «Ve», insistió el Señor, «porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes, como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre». Ananías se fue y cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido recobró las fuerzas. Saulo pasó por varios días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. ¡Wow! Cuando leí, es conocido este pasaje, pero cuando lo volví a leer, fue increíble en la obra que Dios hizo en la vida de este hombre, de Saulo, en ese momento. Y les quería hablar sobre lo que la gracia de Dios hace sobre las vidas de las personas, sobre nuestras vidas, sobre cada uno de los hombres de esta tierra. Y cuando vemos esta expresión de la gracia de Dios sobre la vida de Pablo, vemos que el Señor no hace excepción de persona, que el Señor obra de una manera diferente en la vida de cada uno. ¿Y qué pasó con Saulo, no? Uno se pregunta, ¿qué pasó con este hombre que al principio su destino o el objetivo principal que él tenía era matar a todos los cristianos, a todas las personas que invocaran el nombre del Señor y llevarlos presos y acabar con su vida? Pero pasó algo inesperado en el camino. Y quería leerles, antes de seguir con esto, Romanos 5:20. Dice su palabra que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, que nuestras vidas, aunque estemos con pecado o hemos hecho tanto mal, la gracia del Señor sobreabunda en nosotros y puede hacer maravillas y puede hacer una gran obra. Pablo se reconoce como una obra de la gracia de Dios. Él mismo dice que su vida es la expresión de la obra de la gracia de Dios. Vamos a leer en 1 Corintios 15, capítulo 15, versículo 8. Vamos a leer desde el 8 hasta el versículo 10. Dice su palabra: «Y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Admito que yo soy el más significante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no soy yo, sino la gracia de Dios que está conmigo». Acá Pablo
vemos que encontramos en la vida y en el apostolado de Pablo que es reconocido por él como regalo y obra de Dios. Pues ese precisamente es el significado básico del término de la gracia, ¿no? Que es lo que se regala, lo que se da sin merecerlo y sin que se pida nada a cambio. Por eso puede decir el apóstol que en el fondo no es él el autor de su trabajo, de todo lo que él ha hecho en su vida, ¿sí? Sino que es la gracia de Dios que está con él. Él dice, no soy yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Podemos encontrar que cualquiera que fuera la experiencia en el camino de Damasco, Pablo vio allí una actuación de Dios inesperada y gratuita. Vemos que Pablo lo derribó la presencia de Dios y que cambió su vida totalmente y para siempre. Pablo reconoce también que fue llamado por la gracia de Dios y ciertamente lo primero que se vincula a Pablo en su vida a la obra de la gracia es el haber sido llamado por Cristo. Y cuando nos preguntamos qué es la gracia de Dios, hemos escuchado en este mes muchos significados. Los hermanos han compartido un montón de descripción de la gracia de Dios y la verdad que fueron de bendición para nuestras vidas. Y les quería agregar un poco más de lo que es la gracia, que es la cualidad en el corazón de Dios que hace que no nos trate conforme a nuestros pecados. Es la fidelidad que Dios nos tiene, aun cuando nosotros no somos fieles. Dios está dispuesto a responder a la necesidad sin tomar en cuenta nuestros méritos. Es decir, que es favor merecido. La gracia de Dios derrama amor, bondad, favor a todos los que confían en Él. No tenés que ganártela, solo tenés que tener una relación con el Señor para recibir su gracia. Y es lo más hermoso que Dios puede darnos todos los días, es tener una relación continua con Él para que la gracia sobreabunde en nuestras vidas todos los días. Y necesitamos la gracia de Dios, mayormente cuando nos damos cuenta de que hay aspectos en nuestra vida que sabemos que están mal, como malas decisiones, hábitos, conductas de las que nos avergonzamos muchas veces. Hay las que queremos que Dios cambie, pero tenemos miedo que nos condene. Si hemos reconocido a Jesús como nuestro único Salvador, hemos sido declarados de su propiedad, perdonados y ahora bajo su gracia. Es su gracia la que nos libera y nos cambia. Dios no es como nosotros, ¿sí, hermanos? Sus caminos no son como nuestros caminos. Él no acepta solo nuestra parte buena y rechaza nuestra parte mala, es decir, nuestras debilidades o defectos o errores. Nos ve como una persona completa, no como ser dividido o una parte y otra parte. Él nos dice, no trates de mejorar tus imperfecciones o debilidades. Es imposible que lo hagas tú solo. No importa cuánto lo puedas mejorar, nunca serás suficientemente bueno, porque yo soy perfecto. Dame tu parte buena y tu parte mala, y déjame hacerte una persona completa. En este tiempo he experimentado el tema de que descubrí cosas en mí, un aspecto de mí que quizás no veía, y el Señor lo trajo para que lo vea y que pueda tratar con esas partes que no me gustaban, esas imperfecciones o debilidades o errores que tenía en mi vida. Y Dios revela nuestros defectos, nuestros pecados, y estamos agradecidos de poder verlos, ya que podemos traerlos ante Dios y Dios puede lidiar con ellos a través de su gracia. Yo pude ver mis debilidades en este tiempo o aquellas cosas que me avergonzaban, y estoy entregándoles todos los días al Señor cada uno de ellas, y yo confío que el Señor puede hacer su obra en mí. Yo sé que la gracia de Dios está sobre mi vida, y también yo creo que la gracia de Dios está sobre tu vida, hermano. Cuando llegamos a Jesús, sabemos que necesitamos un Salvador. El hecho es que siempre por el resto de nuestras vidas vamos a necesitar un Salvador. Vamos a necesitar a alguien que corra por nuestro auxilio.
Y les quiero compartir en Hechos 4, versículo 13 al 16, dice su palabra que ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos, en el momento oportuno. Y esta palabra a mí me dio un descanso, porque sinceramente muchas veces no confiaba o me avergonzaba de mí misma para presentarme delante de la presencia de Dios. Y esta palabra que dice que me puedo acercar confiadamente al trono de la gracia, porque puedo recibir misericordia y hallar gracia delante de Él, la verdad es que ayudó mucho en mi vida y ayudó mucho también en poder entregar estas debilidades al Señor y poder confesarle todas aquellas cosas que yo veía en mí que no me agradaban, y que yo sé que el Señor, una vez que comienza su obra, la va a ir perfeccionando hasta que Él venga. Y es un trato de todos los días, eso es un proceso. También les quiero compartir en 2 de Corintios 3, versículo 18, dice su palabra: por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en su misma imagen, por la acción del Espíritu del Señor. Y esto, la verdad que esto que nosotros queremos que suceda en nuestra vida, esta transformación, es un proceso. No sabemos el tiempo que va a durar, pero sabemos que el Señor está obrando en nosotros todos los días. Y cuando creemos en Dios y confiamos en su palabra, Él se sentirá libre de transformar nuestros corazones y nuestras mentes. Tenemos que confiarnos y confiar nuestra vida en sus manos para que Él pueda trabajar con libertad, para que Él pueda descubrir aquellas zonas que nosotros no conocemos y traerlas a la luz. Y venimos al Señor en nuestra debilidad, en nuestra incapacidad, en nuestro pecado, en nuestros fallos. Nosotros escogemos creer en su amor y en su habilidad para cambiarnos mientras descansamos en su gracia. Nos tenemos que acercar al Señor confiadamente, hermanos. Tenemos que dejar que el Señor haga su obra. Tenemos que confiar en Él, confiar en cada una de sus palabras que son profecías, es decir, que esto se va a cumplir a su tiempo. El resultado es que crecemos. También Sebastián había compartido sobre que la gracia hace que nosotros crezcamos, y crecemos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús, dice su palabra. Tenemos que creer eso, que nosotros vamos a ir de gloria en gloria, que el Señor nos va a llevar mucho más allá todos los días, es un paso a la vez. Y en Romanos 6, vamos a leer en Romanos 6, versículo 6 al 14, dice su palabra: sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. Amén. De modo que ya no seguiremos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios.
De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no vivimos bajo el dominio del pecado, porque una vez que Jesús murió por nosotros, murió por nuestros pecados, y esa muerte fue una sola vez y es para siempre, hermanos. Nuestros pecados son perdonados una sola vez y para siempre. Es decir que ya somos perdonados delante de los ojos de Dios. Ya somos justificados por la fe delante de sus ojos. No tenemos que rendir cuentas al Señor porque tenemos que vivir con libertad. Tenemos que vivir libres del pecado. Y bajo la gracia tenemos más que en nuestros propios recursos. Tenemos al Espíritu Santo que nos capacita para hacer su voluntad. Hemos leído que el Espíritu Santo habitó en la vida de Saulo. Dice que fue lleno del Espíritu Santo una vez que abrió sus ojos y creyó en el Señor. Y vio la obra que Él hizo en su vida. La vida llena del Espíritu Santo es reconocer cuando fallo y continuar trayendo esos errores a Dios. El Espíritu Santo es el que nos trae a la luz nuestras debilidades cuando muestra que somos en realidad. El crecimiento viene cuando tomamos responsabilidad por nuestros pecados y le pedimos a Dios que nos cambie. El Espíritu Santo también habita en nosotros, en nuestras vidas, y es el que nos guía, el que nos alienta, es nuestro auxiliador. Es un regalo que el Señor nos entregó para que también nosotros pongamos atención a lo que el Espíritu Santo nos dice. Esta gracia es para todos, hermanos. Esta gracia de Dios es para todo. Dice Romanos 5, versículo 15. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, y que abundó para todos? El Señor ama al hombre caído, lo perdona y lo levanta, lo transforma y pone en él su propia vida, capacitándolo para colaborar con su propósito eterno y compartir su gloria. El Señor está preparando un camino para nosotros y es un camino de gloria. Es un camino que va de gloria en gloria y hasta que Él venga y que vamos a poder compartir su gloria en su presencia. Dios transformó a Pablo, aún siendo un hombre perseguidor de los cristianos en el primer siglo. Y Pablo recibió el abrazo de la gracia de parte de Dios. Y ese abrazo también es para cada uno de nosotros, hermanos. Ese abrazo de gracia es para nosotros. Y la gracia es transformadora. Todo lo que viene de Dios nos cambia la vida. Todo lo que viene de Dios edifica nuestras vidas y colabora con nuestro crecimiento espiritual. La gracia es que nos da el crecimiento, que da frutos. No hay nada en el mundo que se compare con el regalo de la gracia de Dios para nosotros. En 1 Corintios podemos leer que la gracia produce frutos. Sí, hemos hablado muchas veces lo que es el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y la gracia obra en nuestras vidas. Y la gracia es poderosa para traer cambios en nuestras vidas. La gracia de Dios en nuestra vida no es en vano, hermano. Por eso, cuando su gracia es derramada y experimentada en nosotros, podemos disfrutar de su salvación. Liberación, sanidad, provisión, paz, gozo, poder. También leemos en la palabra que tenemos una vida en abundancia en la presencia de Dios. ¿Sí? Así que, hermanos, les animo para que puedan experimentar en este momento o en esta época y cada día de su vida la gracia de Dios.
y confíe en su palabra. Si hay aspectos de su vida que quizás no les agrada, entréguenlo en las manos del Señor, que Él hace la obra. Porque la gracia sobreabunda en nosotros y está con nosotros. La obra solamente es del Señor. Aunque pongamos lo mejor de nosotros, aunque pongamos nuestras fuerzas y aunque queremos hacer lo posible para cambiar, solamente le corresponde el trabajo a Dios. Nuestro trabajo es confiar en Él y confiar en su palabra. Tener una relación de intimidad con el Señor todos los días, entregar estas debilidades y defectos. Confiemos que el Señor hace la obra y la hace perfecta. Los animo, hermanos, para que en este momento puedan tomarse un momento de oración en sus hogares, en donde estén, y confiesen al Señor todas aquellas áreas de su vida que quieren cambiar, que quieren que Dios haga la obra. Los animo para que puedan experimentar este abrazo de gracia como tuvo Pablo en aquel tiempo, y también la puede hacer en nosotros. Creemos que así como lo hizo una vez, lo va a hacer para siempre y lo va a seguir haciendo. El Señor es el mismo ayer, hoy y para siempre. Los animo para que tengan un momento de oración, me acompañen para que el Señor esté derramando su gracia sobre nosotros en este momento y que el Espíritu Santo traiga a la luz aquellas cosas que aún no conocemos o no vemos de nosotros. Señor, te doy gracias en este momento por tu palabra. Gracias, Señor, por esta gracia merecida, este favor, esta bendición, este regalo, Señor. Solamente en vos podemos encontrar esta salvación, esta liberación, Señor. Podemos encontrar un amor inexplicable, Señor, sobre nuestras vidas. Te entregamos en este momento, Señor, todas nuestras debilidades, nuestras fallas, aquellas cosas que no nos agradan, Señor. Te las entregamos en este momento en tus manos para que hagas la obra que tienes que hacer, Señor, para que hagas tu voluntad en nosotros, Señor. Confiamos que una vez que comenzaste, Señor, la obra en nuestras vidas, la vas a ir perfeccionando día a día, Señor, hasta que vos vengas y estemos en tu presencia. Sabemos que vamos a ir de gloria en gloria, Señor, que tu obra, Señor, en nosotros se va a ir perfeccionando cada día, Señor. Es un proceso y sabemos que no es fácil, pero confiamos en tu palabra, confiamos que tú nos das las fuerzas necesarias para afrontar estos días, Señor, que vos nos fortaleces en nuestras casas, Señor, nos mostrás cosas hermosas, Señor. Tu gracia, Señor, tu amor, tu bondad, tu misericordia, Señor, que podamos experimentarlo todos los días. Que cada día podamos entregarte en tus manos nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestro corazón, Señor. Confiamos en vos y nos presentamos con esa confianza ante tu trono, Señor, de la gracia. Señor, te pido que el Espíritu Santo en este momento traiga a nuestra mente, a nuestros ojos, Señor, aquellas cosas que no nos agradan y que quieres que cambiemos, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo, por este momento. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos, Señor. Gracias por mostrarnos, Señor, cómo somos, tal cual somos, que podemos presentarnos de esta manera delante de vos, porque no haces excepción de personas, Señor, sino que nos amás con un amor eterno, Señor, un amor único, Señor. Te damos gracias por todas las cosas que haces en nuestras vidas, por las bendiciones, por las provisiones, Señor. No nos hace faltar nada, por tu paz, por tu amor inagotable, Señor. Que en este momento cada uno de nosotros podamos experimentar una dimensión más de las gracias, de tu gracia, Señor. Sabemos que es donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, Señor. Tu gracia es mucho más grande que todos nuestros defectos y errores, Señor. Gracias te damos por el sacrificio que hiciste, Señor, por nosotros. Gracias por tu único sacrificio que lo hiciste una vez y es para siempre, Señor. Gracias por esa vida que nos das, Señor, todos los días. Sabemos que resucitamos con vos todos los días de nuestras vidas, Señor. Gracias por llevarnos, Señor, a una gloria que
que va a ser hermosa, Señor. Sabemos, confiamos que todo este sufrimiento, toda esta circunstancia que estamos pasando hoy en día y lo que está pasando al mundo entero, Señor, no se compara con la gloria que va a venir, Señor. Nada es comparable con tu gloria, con tu amor y tu bondad. Te doy gracias, Señor, en este momento y confío, Señor, que estás haciendo la obra en cada uno de nosotros, en nuestros corazones. Confío que estás con nosotros acompañándonos cada momento, en los momentos de tristeza, de angustia, de preocupación, Señor. Entregamos todo en tus manos para que vos tomes el control de todas las cosas. Gracias por tu paz, Señor. Gracias por la paz que solamente en vos podemos encontrar, Señor. Te doy muchas gracias en este momento y te pido por los hermanos, por cada uno de los hermanos que están en sus casas, en sus hogares, que están compartiendo con sus familias, y aquellos que están solos, Señor, te pido que los acompañes aún más, que muestres tu amor sobre ellos. Te doy muchas gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Amén.